Bueno, una mesa de lo más interesante tenemos a continuación. Vamos a presentar a Denise Rodríguez, politóloga, y Samuel Rota, director de Proética desde julio del año pasado. Muchas gracias por venir a los dos. Bienvenidos. Gracias. A ver, lo que queríamos era, se termina la semana y han pasado demasiadas cosas, y con dos mentes lúcidas como las de ustedes, poder aterrizar las cosas, poder mirar lo que nos ha pasado con las confesiones de Barata, las delaciones, el costo o los sobrecostos de la corrupción. Yo comentaba el otro día lo que significaba en volumen, en costos, la corrupción según IDL Reporteros. Solo para poner un ejemplo, todo el cártel Lava Jato en el Perú, según un estudio que habían hecho ellos, 14 veces el presupuesto del aumento a los maestros. Correcto. Esas cifras duelen, son espantosas. ¿Qué viene después, Denise? Bueno, la verdad es que si vemos esas cifras, no solo teniendo el caso Lava Jato, sino también en los últimos años, esa cifra se aumenta hasta 58 veces. Inclusive podremos hablar de 8 veces unas líneas del metro, equivalente al metro de Lima. Entonces, la cosa es bastante grave, ¿no? 8 líneas del metro. Sí, en el acumulado, no solamente en el caso Lava Jato. ¿Cómo sacas ese estimado? Lo han publicado hace poco. Y bastante preocupante porque implica, nosotros siempre que estamos tan preocupados en el PBI y el crecimiento anual, puede llegar a ser 0.5 o a 1% del PBI anual en los casos de corrupción. Y en el caso mundial, las cifras económicas del Foro Económico Mundial dicen que puede ser 3 trillones. Entonces es una 3 trillones de dólares. A nivel 3 trillones de dólares. A nivel mundial, porque recordemos que pero la eso es de corrupción terror. Está en todas partes del mundo. En mayor o menor medida es capital con moneda corriente de cualquier parte del mundo. Estás hablando a nivel global. Global. Dios mío, Dios mío. Samuel, ¿cómo procesamos esto y sobre todo cómo hacemos, tú que eres director de Proética, para que esto no se repita? Es decir, es posible que esto que está instalado, solo basta leer a Quirós en su libro de la historia de la corrupción para ver que esto viene desde los tiempos de la colonia y más. Correcto. ¿Es posible dar vuelta a la página o vamos a seguir en lo mismo y de acá a 5 años vamos a hablar de otro caso de corrupción de este volumen? Hay un concepto clave que es el de institucionalización, ¿no? Acá, si no vamos a fortalecer nuestras instituciones, no vamos a cambiar. La cosa va a mantenerse exactamente en lo mismo. Ya tuvimos un proceso de saneamiento en el cambio de siglo, ¿verdad? Fujimori, Montesinos y toda esta red. Y sin embargo, hubo sanciones, hubo sentencias, hubo intentos de cambios normativos importantes, y sin embargo, 15 años después tuvimos otro escándalo que venía incubándose de antes, además. ¿Por qué no llegamos a cambiar? Porque no avanzamos en serio con los procesos de institucionalización de nuestro Estado. Es que además, si se lo piensan, fue una tremenda decepción y un desfalco lo que hizo Alejandro Toledo. Sí, claro. En todo sentido, económico y moral, porque, a ver, cae Fujimori y Montesinos, ¿no? Y todos pensábamos, caramba, incluso en esa época, yo me acuerdo muy bien, el canal donde trabajaba, hablaban de refundar la República. Venía Paniagua, caray, venían nuevos vientos, y vino Alejandro Toledo y nos estafó, porque no es que pasaron 15 años. Ahí nomás empezó a transar con los corruptos. Sí, claro, y ahora ahí lo sabemos. nomás empezó la corrupción, ¿no? Sí, sin duda. Hay un uso retórico, instrumental de la anticorrupción, ¿no? Lo vemos en Brasil. Eligieron a un candidato que no necesariamente está comprometido con la lucha anticorrupción, sino que lo utiliza de manera pues funcional. Y Alejandro Toledo, pues ni bien desmontamos un gobierno que había capturado todo el Estado, tenemos un presidente que decía que estén pagando, ¿no? Claro, palabras que no podemos repetir a estas horas. ¿O quizás? Ajo. Sí, dadas las cifras creo que merecería. Sí, claro, claro. Y es que entonces ahí viene otra vez la pregunta que les hacía al inicio, es decir, ¿vamos a caer nuevamente de acá 5, 10 años en lo mismo? Es decir, si con Fujimori y Montesinos no se aprendió, y ahora con lo de Lava Jato, que todos estamos espantados, ¿vamos a repetir la misma historia? Yo creo que estamos
tomando estamos dando pasos importantes. Los procesos de reforma del sistema de justicia y procesos de reforma del sistema político son un inicio. Parece que hay un interés, un entendimiento al más alto nivel porque si no fortalecemos estas instituciones, esto se va a repetir de nuevo, ¿no? Además hay ciudadanía, me parece, más comprometida que el 2000. El 2000, claro, habían calles, había mucha marcha, mucha protesta, el compromiso ciudadano fue importante, pero ahí nos olvidamos. Mira, hay un dato bien interesante. Nosotros hacemos una encuesta una encuesta nacional sobre corrupción desde el 2002, ¿ya? Uh-huh. Y tú ves, si tú haces la línea de tiempo, tú ves cómo la preocupación de la ciudadanía por la gran corrupción, la indignación ante la corrupción, va aumentando claramente, ¿ya? Pero si tú ves la tolerancia de la gente hacia la pequeña, mediana corrupción, es estable, no se mueve en nada. Son 2/3 de peruanos y peruanas que toleran pagar un sencillo para que te perdonen una multa. Pero ¿no? Eso es más que tolerar, eso es coparticipar. Sí, claro. ¿No? Es porque es funcional, porque te ahorras un problema, porque el Estado es ¿no? Siempre te quieren sangrar, ¿no? Entonces, hay 1000 razones. Sí. El hecho es que lo toleramos. Claro. ¿No? Ahora, tenemos el establishment, ¿no? Todas las presidencias de los últimos 18 años empañadas con esta corrupción. ¿Cómo ves tú, Denise, el futuro inmediato? Es decir, ¿con qué partidos nos quedamos? ¿Con qué líderes nos quedamos? ¿Qué caras va a tener la cédula el 2021? Bueno, va a ser un escenario bastante incierto y de hecho diría una de las campañas electorales más baratas, ¿no? Ahora la gente se va a cuidar mucho de cómo financia, a quién lo financia uno, cómo rinden gastos. En un proyecto que hicimos con Proética, vimos que de las 19 agrupaciones políticas, 5... esos datos están en la OMPE. 5 demostraban balances negativos. Ni siquiera una preocupación puede maquillar algunos gastos. Balances negativos. 2 se fueron tas con tas. Gastaron 80.000 soles, ingresaron 80.000 soles y salieron 80.000 soles. A mí me parece eso increíble, quizá muy buenos administradores, y eso devela que a veces ya ni cuando hay rendición de cuentas las agrupaciones se toman la molestia de reportar todos sus gastos. Y otra cosa muy importante que creo que ha pasado muy por encima en los medios es que por primera vez tenemos reparaciones civiles. Se ha pagado el mayor monto de reparación por concepto de corrupción en la historia del Perú, que es 80 millones de soles. Tenemos aún a los mayores deudores, que son por conceptos de corrupción, siendo el principal Vladimiro Montesinos, que aún no pagan. Y Odebrecht ha pagado la primera armada de 15 anual, de 15 que van a pagar durante el año, ¿no? De 600. Eso es importante. No, es importante además, y eso permite enlazar con lo que estamos testificando, es decir, lo que estamos viendo, todo esto que ha caído de barata, todas estas delaciones que vienen además con los famosos 4.000 documentos. Ahora ya sabemos por qué justamente esa clase política, cuyos líderes estaban implicados en las delaciones, se oponían al acuerdo con Odebrecht. Por supuesto. ¿No? Queda más que claro. Clarísimo. ¿No? Ahora, y bien lo que dices también, porque ahora con Gustavo Guerra García, digamos, le costaba mucho decir que el no había estado empañado por dinero de la corrupción, ¿no? Esto pasa por izquierda, por derecha, por centro, ¿no? Que es un poco lo que también le decía a Denise, es decir, ¿quiénes nos quedan? ¿Qué clase política queda para ti? A ver, dentro de lo que decía Denise hay algo bien interesante, ¿no? Esta campaña que viene va a ser una de las campañas más baratas que tenemos. Sí. Porque efectivamente se han aprobado ya dentro de las reformas el hecho de que no se va a invertir, no se va a permitir la inversión en publicidad en televisión. Sí. ¿No? Solamente la franja electoral. La franja. Entonces, eso te va a abaratar muchísimo la campaña y eso va a, digamos, no va a obligar al candidato a estar ahí a la casa de cualquier plata que le pueda caer para pagar esos costos que eran muy altos. Entonces, eso es bien interesante. ¿Qué liderazgos pueden surgir? Faltan todavía 2 años y acá en Perú puede ocurrir de todo. Sí, ¿no? Ahora, siempre se decía que la cosa viene por el centro, ¿no? Que las elecciones de los últimos años se han definido por el centro. Mi impresión, por lo menos eso es lo que siempre pasaba, ¿no?
Si empezabas por la izquierda, empezabas por la derecha, al final tenías en la segunda vuelta que consensuar como que en centro. Sí. Yo no sé si eso pase esta vez, ¿sabes? Veo mucha polarización. Tengo la impresión de que las elecciones del 21 van a ser muy polarizadas. ¿Sientes lo mismo? Y creo que va a jugar un papel muy clave quienes de repente se pueden elegir como, no outsiders, porque bueno, pero personas que pueden decir yo no estuve en la administración anterior, en la administración que está siendo investigada. Exacto. Entonces, eso sí va a cerrar espacios a quizá políticos tradicionales o personas que tenían algún interés. Bueno, ahora con la no reelección, de hecho, le va a cerrar la puerta a varios políticos tradicionales. Y sí va a ser moneda corriente escuchar el tema anticorrupción. Esperamos que no lleguemos a un desgaste o un mal uso de la retórica anticorrupción, ¿no? Porque haría bastante daño. Tiene efectos secundarios también, ¿no? Que me temo que si el gobierno no sabe usar bien ese discurso, podría desgastarlo antes de que llegue la campaña. Podría. ¿No? Sí. Porque no queda ahí. Sí, claro. Ibas a decir algo. Sí, no, que procesos anticorrupción fuertes han dado resultados inesperados. O sea, Bolsonaro en Brasil, en Ucrania acaban de elegir a un outsider, se le dice, ¿no? Que es un cómico. Un cómico. Sí. Siguiendo más o menos lo que ocurrió en Guatemala, también a raíz de los casos de corrupción, hubo un cómico que surgió como el líder político, presidente, y ahora está involucrado en un montón de actos de corrupción también. ¿No? Entonces, es bien... El panorama no es tan no es que ya pasamos, ¿no? No. Es que ya pasó, puede ocurrir un resultado bien inesperado y puede atacar a alguien con un discurso fuerte anticorrupción por las decencias, ¿no? Por la mano dura, ¿no? La mano dura. Y esa mano dura puede ser un caballo de Troya que traiga también reducción del espacio cívico, derechos, en fin, ¿no? Denis, Samuel, ha sido un gusto conversar con ustedes. Creo que el espacio de reflexión y de proyección en este futuro inmediato, luego de toda esta corrupción que se está destapando, ha sido de lo más alentador en medio de todo. Muchas gracias por venir. A ti por la invitación. Denis Rodríguez y Samuel Rota con nosotros.